Una vez revisada la teoría de estadística y de probabilidad, y así como la teoría de la información, podemos pasar ahora sí a la introducción a la teoría de aprendizaje. En lo que sigue veremos una muy breve introducción a esta teoría, la teoría de aprendizaje estadístico, presentando las herramientas esenciales y los conceptos fundamentales para entender de qué se trata esta teoría. No profundizaremos en ello, puesto que es una teoría que tiene mucha amplitud y hay temas que no podremos abarcar en este curso. Sin embargo, pues lo que presentaremos servirá como una pequeña introducción para aquellos que tengan interés en introducirse en esta teoría. Comenzaremos presentando en general cómo podemos entender al aprendizaje estadístico. Podemos decir entonces que la teoría del aprendizaje estadístico es la parte teórica del aprendizaje de máquina, como ya lo hemos señalado. Busca precisamente los conceptos, las definiciones y lo que está detrás teóricamente de las aplicaciones de aprendizaje de máquina. Y en general, pues se enfoca en determinar las condiciones en que se puede hacer una buena aproximación a partir de una función de predicción que toma como entrada los datos empíricos. Es decir, queremos aproximar una solución a un problema a partir de una función de predicción que se entrena o aprende a partir de datos empíricos. En este sentido, tendremos que contar con un conjunto de datos empíricos, la experiencia o el entrenamiento. A este conjunto lo denotaremos X y se tratará en general de un conjunto de vectores en un espacio vectorial. En un espacio vectorial real de dimensión D. En este caso, D denota la dimensión, el número de elementos con el que el vector cuenta. Y en este caso, cada entrada del vector, como habíamos señalado, representa una variable aleatoria. Así diremos que un vector está representado por D variables aleatorias. Asimismo, contaremos con un conjunto de clases, un conjunto de supervisación, que llamaremos y que generalmente será un subconjunto de R. Así, de esta forma, cuando hablemos de regresión, tendremos un conjunto de clases continuas, digamos un intervalo de R, que nos dará precisamente qué valor es el que pertenece a cada uno de los ejemplos. De igual forma, en el caso de la clasificación, podremos contar con clases discretas, por ejemplo, una clasificación binaria, contaremos con los valores 0 y 1, que también son un subconjunto de R. En general, Y será precisamente la supervisación que nos indicará a qué clase pertenece realmente cada uno de los ejemplos en X. Finalmente, tendremos una función de predicción Q, que será una función que toma un vector en RD, es decir, un ejemplo, y lo lleva hacia una clase, es decir, busca estimar la clase a la que pertenece un dato empírico en un espacio vectorial o representado por un vector en un espacio vectorial. De esta forma, lo que buscaremos es que Q prediga o estime la clase o el valor al que le pertenece X. Siendo X un dato empírico, un ejemplo o un objeto que está representado en un vector y Y una clase. Finalmente, pues buscaremos precisamente que esta función, que podría estar representada por nuestra máquina de aprendizaje, prediga de manera eficiente la clase a la que pertenece cada uno de los elementos. Entre mejor lo prediga, diremos que se ha aprendido mejor o que la máquina de aprendizaje es mejor. En este sentido, el aprendizaje estadístico nos dará fundamentos, conceptos, condiciones para decir precisamente cuándo una función de predicción es mejor que otra y bajo qué circunstancias podemos encontrar una función de predicción efectiva para un problema dado. De esta forma, pues pasaremos a definir de manera formal lo que podemos entender por aprendizaje supervisado y no supervisado. Ya hemos señalado que precisamente el aprendizaje supervisado es cuando la máquina de aprendizaje ve en el entrenamiento supervisación y el aprendizaje no supervisado es lo contrario. De esta forma, podemos definir el aprendizaje supervisado a partir del conjunto de ejemplos con el que trabajamos. Entonces diremos que hablaremos de aprendizaje supervisado cuando nuestros ejemplos estén conformados por un conjunto de pares X y Y, donde X es un vector en RD, un ejemplo, y Y es una clase. De igual forma, aquí Y será un subconjunto de R, un intervalo continuo en el problema de la regresión,
o bien un conjunto discreto en el problema de clasificación. También podremos definir el aprendizaje no supervisado a partir del conjunto con el que trabajaremos en el entrenamiento y diremos entonces que el aprendizaje no supervisado está definido por un conjunto de únicamente elementos X, donde X son los vectores ejemplos. En este caso, como podemos ver, como podemos observar, carecemos de supervisación en este conjunto. De tal forma que la máquina de aprendizaje durante el entrenamiento nunca verá la clasificación a la que pertenece un ejemplo. En este sentido, lo que hará la máquina de aprendizaje será inducir o inferir clases por sí misma a partir de patrones o de características de similitud que encuentre en los datos. Entonces, en este caso, pues será un poco más difícil hacer el entrenamiento y la evaluación, pero existen métodos para hacer estos casos. En este curso nos enfocaremos principalmente al aprendizaje supervisado, pues es donde mayormente caen las redes neuronales. También, dentro de la teoría de aprendizaje estadístico, podemos distinguir entre dos grandes familias de modelos de máquinas de aprendizajes, que llamaremos generativos y discriminativos. Y bueno, esto se determina a partir de cómo está definida la función de predicción. Pensemos que la función de predicción Q está determinada por una distribución probabilística. Entonces, esta función determinada por la función Q, precisamente lo que busca es establecer una relación entre una variable Y y una variable X. En este sentido, pues precisamente esta función de predicción, de esta probabilidad, nos dirá qué relación tiene la clase con el vector de entrada. Esta probabilidad se puede estimar de diferente forma y según cómo se estime, pues tendremos una u otra familia de modelos. En este caso, por ejemplo, cuando hablemos de modelos generativos, diremos que la función de probabilidad o la función de estimación de predicción está dada por una probabilidad conjunta, pero bajo la hipótesis de Bayes o una aproximación al teorema de Bayes, podemos decir que esta probabilidad se puede factorizar de esta forma. Es decir, es una probabilidad condicional de X dado Y por la probabilidad de Y. Y por su parte, los modelos discriminativos son o estiman estas probabilidades también con una probabilidad condicional, pero donde la condición es X, es decir, calculamos la probabilidad de Y dado X. Y esto tiene relevancia en cómo la máquina de aprendizaje estima las clases, pues como podemos ver en estos diagramas, tenemos dos grandes paradigmas representados por algoritmos particulares. Por ejemplo, cuando hablamos de un algoritmo de Bayes ingenuo o Bayes naive, estaremos en el paradigma de los modelos generativos. Y cuando hablemos de un modelo como el perceptrón, de un algoritmo como el perceptrón, estaremos en el paradigma de los modelos discriminativos. Podemos observar que gráficamente ambos algoritmos se parecen muchísimo, sin embargo podemos notar diferencias. Aquí, por ejemplo, lo que estimaremos en primer lugar en el algoritmo de Bayes será la probabilidad de esta clase, que responde precisamente al elemento Q de Y. Entonces estimaremos la probabilidad de que esa clase genere a los datos que estamos observando. De ahí el término generativo y de ahí que precisamente las flechas surjan de Y hacia las X, hacia las variables aleatorias, como se puede ver aquí. Precisamente esta dirección nos indica que Y es quien está generando X. Es decir, aquí la dependencia es de Y hacia X. Y genera una serie de variables observables que son X1, X2, es decir, las entradas del vector de ejemplo. Y entonces tendremos que determinar cuál es la probabilidad de que esa clase Y genere esas variables observables. Además, bueno, tendremos aquí este factor que nos indica cuál es la probabilidad de esa clase. En el caso del modelo discriminativo, no hay generación, es decir, no asumimos que la clase genera los datos, sino de manera contraria, asumimos que los datos determinan una clase. Aquí la discriminación se puede entender como que precisamente un conjunto de variables observables están discriminando entre diferentes clases. Aquí podríamos tener la clase Y1, la clase Y2
etcétera. Y lo que están haciendo es que a partir de los datos podemos descartar las otras clases. Es decir, que con mayor probabilidad estos datos determinan la clase Y1. Es decir, aquí, como podemos ver, las flechas van desde los datos observables hacia las clases y por tanto la probabilidad se estima como la probabilidad de Y dado X. Es decir, X determina Y en sentido inverso a lo que tenemos en el modelo generativo. De esta forma, precisamente gráficamente, como lo podemos observar aquí, los modelos generativos van desde las clases a los objetos observables, a los ejemplos, y los modelos discriminativos van de los ejemplos o las variables observables hacia las clases. Esa es la mayor distinción y generalmente están determinadas por la forma en que estimamos las probabilidades o la dependencia de las clases con respecto a los objetos observables. Repito, los modelos generativos asumen que la clase determina a los observables, es decir, que la clase genera a los observables, a las variables observables, mientras que los modelos discriminativos asumen que los objetos observados, las variables observables, determinan a las clases o las discriminan. También, bueno, un elemento importante en la teoría de aprendizaje será lo que se conoce como la función de riesgo. Hemos dicho que queremos estimar una función que llamamos Q, la función de predicción, de manera eficiente, de tal forma que pueda predecir los datos de manera adecuada. Sin embargo, no hemos dicho cómo hacer esto. Para hacer esto será fundamental definir una función de riesgo, también se le llama una función de error o una función objetivo, que en general se puede ver de esta forma. Ya la habíamos revisado anteriormente, la repetimos aquí, puede serse como el valor esperado de una función de pérdida, de una función de error, que está dada por L, y lo que nos va a decir es precisamente que depende de la máquina de aprendizaje y de los ejemplos observados. Asimismo, puede depender de la supervisación. Esta función de riesgo lo que hace es precisamente convertir el problema del aprendizaje en un problema de optimización, pues lo que buscaremos como función de riesgo es minimizar esta función. Pensemos, por ejemplo, que la función de riesgo puede verse como una parábola. Si es, por ejemplo, el error cuadrático puede verse de esta forma, y lo que buscamos es precisamente, digamos, en este caso, aquí están las variables que yo puedo tomar, Q sobre el eje X, y el eje Y representa el valor de la función que toma. Entre más se equivoque la máquina, más alto será el valor, y lo que buscaremos es encontrar la Q óptima, digamos, llamémosle Q gorrito, que optimiza el valor o que encuentra el valor más bajo de la función de riesgo. En general, en eso consistirán los algoritmos de aprendizaje, en encontrar una función que depende de cierto número de parámetros que minimice una función de riesgo, una función objetivo o bien una función de error o de pérdida. En este caso, diremos que esta función que ponemos aquí, la función L, en general está determinada por la información, por el menos logaritmo del valor de Q. Entonces, en este caso, la función de riesgo será la entropía cruzada. En general, trabajaremos con este caso porque es el que precisamente utilizaremos para las redes neuronales. Sin embargo, bueno, en general podemos hablar de que el aprendizaje estadístico reconoce dos clases de problemas dependiendo de la función de riesgo. Por ejemplo, podemos hablar del problema de regresión cuando nuestra función de riesgo está determinada por el error cuadrático. De esta forma, cuando hablemos de un problema de encontrar un valor continuo en un problema de regresión, tendremos una función de esta forma, un error cuadrático, es decir, la distancia o qué tanto difiere el valor estimado, el valor predicho de la máquina Q de X del valor real Y. Por su parte, el problema de clasificación, en general, podrá estar determinado de esta forma, como una función que es igual a 1 si el valor Q es diferente de Y, e igual a 0 si Q es igual a Y. Es decir, en este caso, esta función nos está diciendo que tanto se equivoca en clasificar en clases discretas. La diferencia precisamente entre el problema de regresión y de clasificación radica en eso, mientras que en el problema de regresión tenemos un valor continuo, como lo habíamos dicho, es un valor en R continuo, un intervalo en la mayoría de los casos, pues no podremos determinar
o sería muy ineficiente determinar con exactitud que y sea igual a x. Por tanto, determinaremos qué tanto se acerca el valor de q al valor de y. Lo ideal es que el valor de q sea lo más cercano posible a y, pero como es un valor continuo, difícilmente va a ser exacto. En el caso de la clasificación, por el contrario, como tenemos valores discretos, un conjunto de clases finitas y discretas, podremos con mayor precisión asegurar que el valor de Q tome un valor preciso. Es decir, en este caso queremos que el valor que le asigne Q corresponda a la clase real. Por lo tanto, si se equivoca, es decir, si no la asigna a la clase correcta, que es el caso que vemos aquí cuando Q de X es diferente de Y, entonces diremos que se equivocó y le asignaremos un 1, es decir, el valor del riesgo total crecerá en un punto. Mientras si lo hace bien, no lo que es el caso de Q de X igual a Y, en este caso no lo penalizaremos y le pondremos un 0, de tal forma que el valor esperado no aumentará, sino que se quedará igual. La idea entonces es precisamente que la máquina se equivoque lo menos posible para que el valor de la función de riesgo sea 0 o lo más cercana a 0. En el caso de que sea 0, pues podremos asegurar que a todos los elementos X los asignó a su clase correcta, a su clase real. Y bueno, podremos pasar de esta forma, teniendo el concepto de función de riesgo o función objetivo, podremos pasar precisamente a formalizar lo que consiste en el entrenamiento y la generalización de la máquina de aprendizaje. Entonces, hablaremos de que el proceso de aprendizaje, es decir, el proceso que determina cuando la máquina aprende, que se da cuando le damos ejemplos a la máquina y ésta aprende, la podemos dividir entonces este proceso en dos partes que ya habíamos señalado. En general, tendremos la generalización, es decir, que tanto la máquina de aprendizaje es capaz de generalizar para problemas no observados, y el entrenamiento, que será la parte en la que le daremos los ejemplos a la máquina, y esta tratará de estimar la función que más se adecue a los datos. En este caso, como podemos ver, cuando hablamos de generalización, generalmente se formaliza de forma continua con una integral, donde aquí f es la función de distribución de la probabilidad real P, que es la probabilidad real de los datos, mientras que Q es la probabilidad que aproxima esta P a partir de datos empíricos, es la probabilidad empírica. Por su parte, en el caso del entrenamiento, como trabajamos con un conjunto finito y discreto de datos o de ejemplos, pues tendremos una función discreta, que es una suma sobre la función L. En este caso, lo que estamos observando es que asumimos que los datos viven en un espacio continuo, digamos un subconjunto de R, generalmente se le llama una variedad. Entonces, asumimos que los datos viven en un espacio continuo, digamos, estos son los datos en general, y como vimos en un diagrama anterior, lo que hacemos es tomar una muestra de estos datos, una muestra finita de estos datos donde están representados por puntos discretos. Entonces, precisamente la máquina de aprendizaje lo que buscará es aprender, en el entrenamiento, aprender de este conjunto finito de datos. Por lo tanto, finito y discreto, por lo tanto tendremos una función discreta en este caso. Y la idea es precisamente minimizar esta función porque precisamente diremos que en este caso la máquina está aprendiendo de lo que está observando. Sin embargo, no bastará, pues buscaremos que la máquina sea capaz de generalizar a todo el espacio continuo de los datos. Es decir, que no trabaje únicamente en lo que está observando, sino que determine los patrones que existen en estos datos discretos, en esta muestra, y los generalice hacia el espacio total, hacia el espacio continuo. En este espacio continuo podremos evaluar de forma continua a partir de integrar sobre el espacio muestral o sobre el espacio de todos los datos. En este sentido, la formalización que se hace en la teoría del aprendizaje de estas funciones, la función de generalización, R, y la función empírica que generalmente denotaremos con una R y una E, una sub E, que implica precisamente empírico, pues implica esta formalización implica esta suposición, que los datos en general son continuos, mientras que la muestra con la que aprende, con la que entrenamos la máquina, es una muestra discreta y finita.
Entonces, el problema en general del aprendizaje consistirá en hacer que estas dos funciones sean lo más parecido posible. Es decir, que cuando yo minimice el entrenamiento, la función de error en el entrenamiento, eso también minimice la función de error en la generalización. Es decir, que si yo hago que la máquina aprenda adecuadamente a partir de los ejemplos finitos y discretos, pues que en efecto la máquina pueda generalizar de manera adecuada, de tal forma que el error que me da en el entrenamiento sea lo más parecido al error de generalización, lo más cercano, para que yo pueda asegurar que en efecto la máquina está aprendiendo y puede generalizar adecuadamente. Entonces, ya para acabar esta parte, presentaremos en general las partes que definen a la teoría del aprendizaje. Esta teoría de aprendizaje en general se ha dividido en estas 4 partes, que son la teoría de la consistencia, que lo que busca es precisamente encontrar las condiciones, las situaciones que precisamente nos digan que el riesgo de entrenamiento es igual al riesgo de generalización, o lo más cercano. Es decir, queremos precisamente que tanto la función de riesgo de generalización, la función continua, sea lo más cercano a la función discreta, para que, como decíamos, precisamente al minimizar la función de entrenamiento, podamos decir que en general, pues la máquina va a generalizar bastante bien y va a poder equivocarse lo menos posible, equivocarse tanto como en el entrenamiento. Y eso es lo que buscamos, porque precisamente nos preocupa que la máquina generalice. Y entonces, si podemos asegurar que el riesgo de entrenamiento es lo más cercano posible al riesgo de generalización, entonces el problema del aprendizaje consistirá únicamente en minimizar el riesgo de entrenamiento, es decir, minimizar el error a partir de datos empíricos, datos discretos, y de esta forma podremos asegurar que la máquina podrá trabajar en ese problema adecuadamente, sin importar si haya o no visto los datos. La segunda área que corresponde a la teoría de aprendizaje sería la teoría de cotas, que en este caso está muy ligado a la teoría de consistencia. Simplemente lo que busca es determinar cotas que nos permitan decir cuánta es la habilidad de generalización de una máquina de aprendizaje, es decir, busca limitar la convergencia, los límites que tenemos para precisamente generalizar, es decir, hasta dónde puedo generalizar bien, hasta dónde no lo puedo hacer a partir de cotas. Veremos, en efecto, que muchos de los resultados de la teoría del aprendizaje se basan en cotas, es decir, en si es menor o igual a algo o si es mayor o igual a algo. Finalmente, bueno, en tercer lugar tenemos la teoría de control de generalización, es decir, en este caso, pues nos enfocaremos mucho en la evaluación, pues lo que buscamos es encontrar los mejores métodos que nos van a permitir determinar la capacidad de generalizar de una máquina de aprendizaje o de un método de machine learning a partir de datos empíricos. Es decir, volviendo a la lámina anterior, podemos ver que la generalización está dado por una función continua, una integral. Sin embargo, aunque podríamos suponer que los datos son continuos, en la práctica no será posible pues mostrar todos estos datos. No podemos mostrar un conjunto infinito, pues no tenemos las capacidades para hacer eso. Entonces, pues buscaremos los mejores métodos finitos, discretos, a partir de datos empíricos, que nos permitan acercarnos a dar un valor de qué tanto está generalizando la máquina de aprendizaje. En este caso, revisaremos algunos métodos de evaluación que de manera finita, a partir de datos finitos, nos permitan decir que también lo hace o no una máquina de aprendizaje. Finalmente, tenemos la teoría de algoritmos, que será una parte muy importante de la teoría de aprendizaje, pues precisamente es la parte que busca desarrollar los algoritmos de aprendizaje de máquina. Hasta ahora hemos revisado la teoría, hemos revisado que existe una función de predicción, una función basada en una distribución probabilística. Sin embargo, no hemos visto ninguna forma, ningún método para estimar esta función. Más adelante, cuando introduzcamos los métodos de redes neuronales, veremos algoritmos específicos que nos sirvan para estimar esta función de predicción.
Entonces, la teoría de los algoritmos será la parte más que podremos aplicar de manera más específica, pues nos permitirá precisamente definir métodos específicos para calcular o estimar la función de predicción. En este caso veremos algoritmos de redes neuronales, donde bueno, en realidad las redes neuronales son una familia de algoritmos, entonces veremos algoritmos específicos como el perceptrón, como las redes feedforward, como las redes de base radial, etcétera. Entonces, en lo que sigue, trataremos estos puntos